Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro con la cineasta Itziar Bollaín, que tiene lugar en el marco del Encuentro Madrid, que como saben es un evento cultural que se lleva realizando en la ciudad de Madrid desde el año 2003. Este año el lema elegido para esta edición es Más allá del optimismo, la esperanza. Un tema que nos permite enmarcar perfectamente la conversación que vamos a tener con Itziar Bollaín sobre su última película, Maisabel. Como saben, esta película se estrenó recientemente, previo paso por el Festival de San Sebastián, donde obtuvo el premio Signis que concede la Asociación Mundial para la Comunicación. Esta cinta, protagonizada por Blanca Portillo, Luis Tosar y Urco Olazábal, recrea la historia real de Ivón Etxezarreta y Luis Carrasco, que fueron dos etarras que asesinaron a Juan Mari Jáuregui. En este caso se centra la película en las conversaciones, en los encuentros que tuvieron estos dos etarras con la viuda de Jáuregui, Maisabel Lasa. Esto se hacía en el marco de aquellos encuentros restaurativos que se conocieron como la Vía Nanclares, que puso en marcha la abogada Esther Pascual y que permitía encuentros entre víctimas y victimarios. La película, por tanto, se centra en estos encuentros, en estas conversaciones, y ha sido un éxito de crítica y de público, aunque también ha suscitado diversas polémicas. Itziar Bollaín no necesita presentación, es una de las cineastas más importantes que tenemos en España. En todas sus películas se han abordado cuestiones de calado social, humano, y siempre desde una perspectiva muy seria y muy comprometida. Hoy nos encontramos con ella telemáticamente, ella vive en Edimburgo, y desde aquí ya le agradecemos la disponibilidad que ha tenido para acogernos y para concedernos este rato en su agenda. Ya está preparando su siguiente proyecto para mantener con nosotros en el Encuentro Madrid esta conversación. En primer lugar, Itziar, queremos darte la enhorabuena por la película, no solo por el éxito que está teniendo de crítica y de público, sino por la película en sí, que nos ofrece uno de los guiones más inteligentes y sensibles y una puesta en escena que rezuma autenticidad por todos sus poros. Así que te damos la enhorabuena por esta grandísima película tuya. Y si te parece, pues empezamos esta conversación. La película tiene muchas cosas dentro, obviamente solo vamos a poder tocar algunas, pero va a merecer la pena. Y quería, lo primero, por ponernos en contexto, es verdad que esta película trata del perdón y de otras muchas cosas, pero lo primero que querría preguntarte es por qué, cómo surge en ti la idea de afrontar este tema, que es un tema complicado, no solo porque hay gente que puede hacer lecturas políticas, sino porque, claro, lo que tienes que contar es muy difícil contarlo y te lanzas a esta aventura. Entonces cuéntanos un poco cómo surge esta idea tan arriesgada y que te lances a ella de una forma tan comprometida. Bueno, la idea surge de los productores de Koldo Zuazúa y de Juan Moreno, que me la proponen. Es un tema que yo había leído años atrás en unas entrevistas que publicó El País, de unas entrevistas que hizo Mónica Ceberio con víctimas que habían participado de estos encuentros. Yo recuerdo que cuando leí aquello me impresionó muchísimo. eh, Me impresionó muchísimo, o sea, me parecía increíble que hubiera gente, víctimas, que tuvieran la capacidad o la voluntad de sentarse delante de estas personas. También me pregunté quiénes eran estos hombres que han hecho ese recorrido, como para participar de un comando, participar de la banda terrorista ETA, y, y, y qué viaje han hecho para que en un momento dado decidan sentarse delante de las personas, de algunas de las personas a las que han hecho tantísimo daño. Entonces eso quedó ahí. Y cuando vinieron estos dos productores con la propuesta, pues a mí me pareció una oportunidad. Además no iba a estar sola, iba a estar con Isa Campo, que es una excelente guionista catalana, que iba a estar conmigo, vamos, de hecho llevó ella mucho el peso de la escritura del proyecto. Y luego hay una cosa que, sabiendo que era un tema complicadísimo y que además podía herir muchas sensibilidades, como has dicho,
Claro, estábamos de la mano de una historia real, que es la historia de Maisabel Lassa, y eso a mí me tranquilizaba. Dentro de que sabíamos que estábamos en un territorio muy difícil, estás contando una historia que ha ocurrido. Entonces, sí, porque si esto te lo inventas, ahí sí que puedes pecar de muchas cosas, pero es algo que ha ocurrido, es algo que Maisabel hizo, es una figura que para mí creo que es un referente en lo que es la convivencia en el País Vasco, es una mujer que ha trabajado incansablemente por la convivencia desde el principio, estaba ya en Gesto por la Paz, mucho antes de que su marido fuera asesinado y demás. Entonces, bueno, pues estábamos ahí con esa realidad de la que intentamos no separarnos nada más que cuando era necesario por temas de dramaturgia, de contar la historia dramáticamente, que a veces hace falta elaborar esa realidad. Y con eso íbamos relativamente tranquilas. Ya te digo que no era un tema sobre el que ir tranquilas, pero no lo sé, me parece que es un ejemplo tan, bueno, no lo sé, me parece que hay algo ahí que hacen estas tres personas de una humanidad tan honda que valía la pena contarse. Digo muchas veces que es muy excepcional. Hubo muy poquitos encuentros, hubo muy poquitos presos etarras que quisieran acogerse a la vía en Anclares, que suponía reconocer el daño causado, que suponía desmarcarse de la banda. Realmente son muy pocos, de los 800 y pico presos, solamente cerca de 30 se acogieron a esta vía y dentro de esta vía solamente 10 o 12 participaron de estos encuentros. Quizá hubiera habido más, pero luego hubo el cambio de gobierno y el gobierno del PP decidió cancelarlos. Quizá hubiera habido más, pero vamos, no son nada representativos, lo que creo que sí son es muy inspiradores por lo que contienen. Efectivamente, como tú dices, es una cosa excepcional desde el punto de vista humano, ¿no? Este gesto que hacen ambas partes, ¿no? En la película, lógicamente, tú te ventilas muy rápido y eso está muy bien, lo que es el atentado para ponernos en contexto, y luego vamos viendo como el proceso en paralelo, porque claro, que hay dos procesos, el que tiene que hacer Maisabel y el que tienen que hacer ellos, ¿no? A ellos, en las entrevistas que tienen con Maisabel, los dos cuentan un poco cómo han cambiado, ¿no? Cómo en la cárcel han podido pensar. Claro, yo supongo que en la preparación tuya del guión, de la película, que habrás tenido que hablar con mucha gente, etcétera, a mí me parece esto muy interesante, ¿no? Si nos puedes contar un poquito más, ¿qué es lo que crees tú que en estas personas, ¿no? Que han estado metidas en la banda desde jóvenes, que han estado entusiasmados con los ideales radicales y tremendos del colectivo, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Que les pillan, que les meten en la cárcel y que bueno, empiezan a darse cuenta de que han vivido en una mentira. ¿Qué crees tú, no solo por la película, sino por la preparación de la película, que puede poner en marcha en un ser humano este proceso como de reciclaje, ¿no? Interior, de volver a poner en cuestión todo por lo que has dado la vida, de resetearse entero hasta el punto de quedarse sin nada, porque realmente el proceso que hacen ellos es también estremecedor, ¿no? Bueno, como dices, cuando hacíamos el guión Isa y yo, hablamos, por supuesto, con Maisabel, hablamos con María, hablamos con otras víctimas que habían participado en los encuentros y otras que no habían querido participar. Y también hablamos con ellos, o sea, con Luis Carrasco y con Ivonne Etxezarreta, porque pensamos no hay manera de contar esto si no es con su testimonio y con lo que ellos nos cuenten, ¿no? Entonces ahí descubres muchas cosas, claro, sabemos muy poco realmente de toda esta disidencia, o sea, había mucha disidencia en ETA, otra cosa es que se haya hecho pública, porque ni a la banda le ha interesado nunca hacer pública esa disidencia, ni tampoco por el lado, digamos, de nuestra sociedad se les ha escuchado porque no nos ha importado, porque han sido, bueno, porque no nos ha importado con motivo, o sea, porque son asesinos, pero es que no quiere saber nada, ¿no? Pero había una disidencia y esa es la disidencia que el gobierno socialista detectó. Mercedes Gallizo era entonces la responsable de instituciones penitenciarias y ellos por sus comunicaciones que obviamente les escuchan veían que había mucha disidencia dentro del colectivo de presos y por eso les abrieron esta puerta, esta vía en Anclares, para que pudieran salir de esa segunda cárcel en la que estaban, porque el colectivo hacía un efecto realmente de cárcel. Entonces, hablando con ellos también nos cuentan que en realidad ellos ya cuestionaban los objetivos cuando estaban en ETA. O sea, ellos entraron con una idea muy idealizada de esa lucha, probablemente no queriendo ver lo que no tenía, bueno,
lo que dicen Ivonne y Luis es que tenían idealizados todos esos movimientos, el sandinista, el movimiento cubano, el movimiento, el PPK turco, es decir, todos los movimientos de liberación de izquierdas del mundo los tenían idealizados. Eso por un lado, pero cuando entran y ven que están, porque ellos entran en la década del 2000, que es cuando ETA decide, es la socialización del sufrimiento, lo llaman, que es, ya no son los objetivos militares, sino que son cualquiera, son políticos, son periodistas, son empresarios, es decir, son civiles. Y esto ellos lo cuestionan, esto es lo que nos cuentan, esto ellos no lo comparten, pero una vez dentro no hay nada que hacer, es decir, no hay vuelta atrás. Entonces, ya lo viven como una contradicción, ya lo viven como una contradicción, pero siguen. Y entonces, ¿qué ocurre en la cárcel? Pues en la cárcel es un alivio, que es con lo que ellos dicen, ya dejan de matar, porque además es una vida en la que después de un atentado ya tienen la presión de hacer otro. O sea, es realmente lo que nos cuentan es que es una vida horrible, es una vida de acción y de no parar y de no pensar. Para Ivonne en concreto, además, es una doble vida, porque él no es, él tiene su trabajo, tiene su novia, tiene su vida y está llevando una doble vida, o sea, sale de casa a matar. Es una cosa terrorífica y lo vive mal. Entonces, cuando llega a la cárcel, todo eso para y también le deja pensar. Entonces, creo que es un proceso que hacen en la cárcel, que tienen mucho tiempo para pensar, pero que probablemente venga de atrás, venga de que ya desde dentro estás diciendo, esto no está bien, no está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego en la cárcel pues tienes todo el tiempo del mundo para darte cuenta. Luego en la cárcel también conocen, como dicen ellos mismos, a los líderes, a los que encuentran mediocres, a los que encuentran que no valen nada. Entonces ahí también se te cae ese idealismo, es decir, yo a quién he seguido, a quién he creído. Y después está que entran en contacto con este grupo que está en Nanclares, que tienen un discurso político. Es decir, es gente que ha... Porque dentro de Nanclares hay algunos como Joseba Urrusolo que no son solamente, que no son pistoleros sin más, son gente con, bueno, son ideólogos un poco. Entonces son gente que ha puesto en cuestión ideológicamente incluso la ideología de lo que estaban haciendo. O sea, han hecho ahí una reflexión, se consideran disidentes, consideran que no era la manera de hacerlo, consideran que se cometieron muchos errores. Bueno, yo me imagino que son muchas influencias las que tienen, pero para mí que sobre todo es quedarse consigo mismos. Yo creo que eso debe ser lo más duro. Es decir, y cuando dejas ya de creer en todo eso, cuando ya dejas de justificar lo que has hecho, entonces ¿qué? Entonces yo creo que probablemente es lo más duro de ese proceso. Es decir, lo que he hecho es un crimen, con todas las letras, he provocado un dolor irreparable, eh, no tiene, no tiene perdón esto, no tiene justificación, no tiene nada, ¿no? Y esto es esa soledad, porque la voz interior de uno está ahí, tú puedes taparla, pero llega un momento en que la oyes, sobre todo si estás solo muchas horas, y esta gente pasaba muchas horas, porque esa es otra cosa que tampoco sabemos, los presos de ETA no se acogen al sistema penitenciario, a lo que les ofrece el sistema penitenciario. Ellos tienen derecho a trabajar, tienen derecho a hacer talleres dentro de la cárcel. Los presos de ETA no hacen nada de todo eso, no participan de la vida de la cárcel. Entonces están aislados, por eso también son más fáciles de controlar, porque están separados de los demás, ¿no? Y entonces son horas y horas, son 21 horas en la celda, en la que puedes pensar, fíjate si puedes pensar en todo lo que has hecho, ¿no? Sí, pues fíjate, mientras efectivamente esto es respecto a ellos, ¿no? Este proceso, ¿no? De, como tú dices, de quedarse solo con ellos mismos y van gestionando este arrepentimiento. Maisabel, vemos en la película cómo empieza a darle vueltas también en su cabeza, si se encuentra con ellos, si tiene la oportunidad de decirles, mirad lo que me habéis hecho, mirad por lo que estoy pasando, mirad lo que le habéis hecho a mi hija, etcétera. Y eso también para ella supone como salirse de lo que todos esperan que tiene que hacer una víctima de ETA, ¿no? O sea, los presos tienen que abandonar la banda y convertirse en unos traidores, ¿no? Para la banda, y ella en cierto modo corre el riesgo de que la consideren también una traidora de las víctimas, ¿no? O sea, tiene que, casi arriesga más ella que los exetarras, ¿no? ¿Tú por qué crees también, viendo, pensando en lo que ha sido la preparación, ¿no? De la película y tus conversaciones con los protagonistas reales, realmente Maisabel o cualquier persona que da ese paso y entra en la vía en Anclares, ¿qué crees
que esa persona piensa que puede perder, ¿no? Si no da ese paso, que puede ganar o que puede perderse si se queda en su posición, digamos, cerrada con su dolor y no abrirse a estos encuentros. Porque claro, eso da un vértigo muy grande, ¿no? Esa decisión que tiene que tomar. Bueno, Maisabel claro, estos encuentros ocurren 10 años después del asesinato de su marido, con lo cual Maisabel entiendo que ha elaborado ese duelo, eh, ha elaborado ese odio que me imagino que en algún momento sentiría. A día de hoy tú hablas con ella y es una cosa muy desarmante, no hay una traza de odio en su discurso. Y luego yo creo también que Maisabel es una mujer de unas convicciones morales muy sólidas, en las que, fíjate que más que el perdón, creo que ella comprende esto como una segunda oportunidad. O sea, ella cree en los derechos humanos, y uno de estos derechos humanos es la posibilidad de que toda persona merece una segunda oportunidad, incluso las personas que le han hecho, pues las que más daño le han podido hacer, porque realmente le han destrozado la vida, ¿no? Entonces sí que tiene estas convicciones. Luego hay una cosa muy bonita en Maisabel, creo, que es que tiene muy presente a Juan Mari, que era un hombre muy político, también de convicciones éticas muy sólidas, que era un hombre muy dialogante. Y ella siempre dice que, que Juan Mari hubiera hecho lo mismo. Es decir, que Juan Mari hubiera hablado con ellos. Y eso yo creo que a ella también, porque hay una idea también aquí de traicionar a los muertos, ¿no? Si hablas con los asesinos, estás traicionando a los muertos, pero ella siente que a Juan Mari no le traiciona si hace eso. Y luego yo creo que aquí, quizá lo más importante de todo, aparte de esto, a título personal, es que Maisabel es una mujer que está pensando en la convivencia y que está pensando en construir futuro. Entonces, más que para ella, porque yo creo que ella cuando va al encuentro saca cosas personales, pero no va por eso. Yo creo que ella tiene una idea de construir futuro, de, de construir convivencia. Es decir, estas personas van a salir de la cárcel y ella considera que es mejor que estén arrepentidas y conscientes del daño que han hecho. Y si puede ir a decírselo, que lo sepan, el daño que han hecho. Sí, pero fíjate, perdona que te interrumpa, es verdad, eso está muy bien contado en la peli. Ella busca como esa situación de futuro que haga a todos la convivencia más, la convivencia mejor, más posible. Pero ella, hay una escena cuando llega a su casa después del primer encuentro, creo, y está con su hija en el salón y manifiesta como una paz, una alegría incluso, que le llega a decir, hoy siento que puedo volver a ser Maisabel. Pienso que he recuperado, es decir, para ella personalmente, no solo para la sociedad vasca, la sociedad Ella, sí, española. sí, eso es así, Juan, pero ella no se lo espera. O sea, lo que ella nos cuenta es, yo fui porque consideraba que era mi deber, porque soy una persona que cree en las segundas oportunidades y la vida me ofrecía una oportunidad de ponerlo en práctica, y porque creo que lo que ha pasado en el País Vasco ha pasado en toda España, porque hay víctimas por toda España, pero ha pasado con mayor virulencia en el País Vasco y sobre todo ahí están todos los lados, los que estaban con ETA, los que no estaban con ETA, los miembros de ETA, los familiares de esos miembros de ETA, y en cada familia vasca encuentras de todo. Entonces, lo que Maisabel va, por lo que nos cuenta, es con una especie de obligación moral de decir, la difícil convivencia que tenemos por delante no se la podemos dejar a los hijos. Esta mochila la tenemos que resolver ahora. No les podemos pasar esto a los hijos. No les podemos pasar a los hijos el cómo convivir con todo lo que ha pasado en nuestro país. Entonces, eso es una cosa que creo que es muy diferente del País Vasco al resto de España. Porque si has tenido la fortuna de que ETA no te ha tocado, no eres una víctima de ETA, en general, en España, ETA es algo ya del pasado. Nosotros no convivimos con ETA. Convives si eres una víctima y convives toda la vida y eso es irreparable. Pero si no te ha tocado, entonces en España ETA hace 10 años que no mata y ETA pertenece a nuestro pasado. Pero en el País Vasco está completamente ahí, porque están las fuerzas políticas que lo apoyaron o que lo dejaron vivir, los vecinos que se callaron, los que salieron con Gesto por la Paz a protestar. O sea, allí todo está vivo. Entonces, Maisabel forma parte de eso y forma parte de decir, hay que hacer algo con esto, hay que gestionarlo. Entonces, una manera de gestionarlo es, vamos a escuchar a los que dicen que aquel camino no era válido y a los que se han arrepentido de aquel camino. Vamos a darles voz. Y yo creo que Maisabel fue por eso. Que luego se encontró que a nivel personal además le daba, eso también ocurrió.
y ella misma está sorprendida y por eso esa escena con la hija. Pero ella no va pensando que le va. De hecho, a mí me sorprende cuando nos contó, yo no pensé que me iba a afectar personalmente. Y yo le decía, Isabel, ¿cómo no te va a afectar personalmente ver a la persona que ha matado a tu marido? Pues decía, pues no, yo tenía muy clara en mi cabeza cuál era lo que yo quería de aquella reunión y sin embargo se encuentra con que efectivamente se le quita un peso de encima y se siente como que vuelve a ser ella en parte, ¿no? Que el hecho de que le digan aquello no tenía que haber ocurrido, aquello estuvo muy mal, aquello no tenía que haber pasado, te devuelve a quién eres. O sea, es que aquello no tenía que haber pasado, ETA no tenía que haber pasado. ETA es un horror todo ello y no tenía que haber pasado. Bueno, pues ya nos sitúas en el momento en el que se ven cara a cara, que me parece un momento excepcional, porque ahí no hay política, no hay discursos, no hay colectivos, no hay apoyaturas, solo hay un hombre y una mujer frente a frente, mirándose a los ojos, que además la cámara capta muy bien cómo esa mirada al principio le cuesta enfrentarse a la mirada del otro, pero al final se miran, hay como un punto de inflexión radical en los personajes, como tú dices ahora, incluso que trae cosas inesperadas, ¿no? A cada uno de ellos. Ella ya no se encuentra, digamos, con el etarra que mató al exgobernador de Guipúzcoa, sino con un hombre que está hecho polvo, que llora, que balbucea, y él no se encuentra con el daño colateral a un golpe al Estado español, sino con una mujer que tiene la vida hecha pedazos, que ha tenido que sacar adelante a su hija sola, etcétera. Es decir, dejan atrás las etiquetas y se quedan con el encuentro desnudo con el otro. Esto me parece especialmente significativo hoy, porque hoy vivimos en un mundo que me parece a mí, que es lo que te quiero preguntar, eh, que favorece mucho las etiquetas, ¿no? Tú eres de derechas, tú eres de izquierdas, tú eres separatista, tú no eres separatista, tal. Y muchas veces en el ámbito especialmente político, pero también en el social, esto impide realmente que se dé un encuentro real con el otro, como el que ocurre entre estos dos exetarras y Maisabel. ¿Qué piensas tú de esta, digamos, situación social, política en la que vivimos y que tu película nos hace, digamos, ponernos en una dimensión completamente diferente, ¿no? Pues pienso como pues lo que has descrito. Hay un atrincheramiento, ¿no? Yo estoy aquí en mi trinchera, tú estás aquí allí en la tuya. Eh, Hay una búsqueda todo el rato de la descalificación, porque supongo que por la descalificación vas a sacar beneficio por algún lado, vas a sacar votos o vas a sacar, que creo que es muy poco constructiva, la verdad. O sea, creo que además tenemos problemas comunes. O sea, en realidad lo que más tenemos es problemas comunes, desde el medio ambiente hasta la necesidad de que la gente joven tenga una vivienda y un trabajo dignos, hasta, o sea, creo que es mucho más lo que tenemos que hacer en común que lo que no. Entonces es un poco, es una mirada muy corta, una mirada aquí creo que muy poco es sacar rédito todo el rato de las situaciones. O sea, la pandemia no puede ser un arma arrojadiza, la pandemia es un problemón social que ha generado mucha pobreza a la larga, que habrá que también solucionar, mucha enfermedad, mucho dolor. Entonces, no, hay como que no, pero digo la pandemia y digo todo, o sea, todo es un arma arrojadiza, o sea, no puede ser, son problemas. O sea, creo que sí, que los políticos tienen que bajar a la tierra y dejar de buscar la descalificación y la confrontación como manera de conseguir eso, rédito y decir, chicos, hay problemas muy serios, muy serios, que la sociedad necesita y los políticos están ahí para resolverlos, ¿no? Sí, y además eso además creo que no genera nada positivo ni siquiera a la larga y creo que desgasta las instituciones, desgasta a los políticos. Los políticos tienen una función muy importante que hacer y se van deslegitimando con este discurso tan agresivo. Hace que la gente piense que los políticos no sirven para nada, cosa que no es verdad. Los políticos están ahí para hacer una función importante. Entonces, es una mirada cortoplacista y a la larga creo que es muy peligroso, es un juego peligroso porque, porque, los, porque entonces llegan los totalitarismos de un sentido o de otro. O sea, cuando la gente pierde la fe en la democracia y en la posibilidad de resolver cosas para los ciudadanos,
pues llega alguien con soluciones fáciles, con soluciones simples, que nunca existen, las soluciones simples no hay, y te puedes ir. O sea, el populismo es una cosa peligrosa porque no es mentira, las cosas no se solucionan no se solucionan porque no entren inmigrantes, no se solucionan porque, o sea, eso no es así, las cosas son más complejas y hay que arremangarse y ponerse a trabajar y encontrar coaliciones y encontrar puntos en común, no puntos de discordia, ¿no? Fíjate, en esa dinámica que describes, ¿no? De dejar al lado las etiquetas y ponerse junto al otro, en la película hay un momento que además me comentabas antes fuera del micrófono que fue prácticamente igual, es decir, cuando Maisabel se sube al coche de Yvonne, es decir, eso aunque sea real, también es cinematográficamente como una metáfora, ¿no? Van en el mismo coche, o sea, se están acompañando, se han subido al mismo barco, se acompañan en su dolor, en su necesidad de sanar el dolor. Claro, yo entiendo que incluso para el espectador es fácil entender que para muchos aquello era intolerable. O sea, ¿qué hace esta mujer subiéndose al coche del asesino de su marido, ¿no? Eh, ¿Qué mirada tenía que tener? ¿Perdona? Yo no sé si se acompañan, porque creo que cada uno tiene su dolor y tiene su... yo creo que conviven. Esa es la clave para entender. Y de verdad que yo cuando he estado ahí rodando en el País Vasco, lo he sentido. Es decir, es que los demás no tenemos que convivir con aquello. No tenemos que convivir, pero ellos sí. Y yo creo que lo que está haciendo Isabel es convivir. Sí, pero es decir, nadie le obliga a tener que ir en el mismo coche. Quiero decir, No, no, es no, un nadie le obliga. Lo gesto. que pasa es que es una mujer práctica. Es una mujer práctica. Es una mujer práctica, es una mujer que practica en lo que cree, cosa que es muy difícil, porque todos podemos tener teorías y todos podemos pensar en, no, pues sí, pues, pero luego lo practica. Es decir, si yo creo que yo tengo que convivir con este hombre, es más sencillo si yo me subo en el coche y le indico. Es más sencillo y es más práctico que marcar esta distancia de yo voy delante, tú vas ahí, vamos juntos al homenaje, pero yo contigo no me relaciono, no, yo contigo me relaciono, porque mi sociedad se tiene que relacionar con lo que ha pasado. Claro, pero ese gesto de Maisabel, yo creo que no sé si ella es consciente de lo tremendo que es desde el punto de vista humano, ¿no? Porque como tú dices, parece ella de ser una mujer eso, muy pragmática, muy pegada a la realidad, a lo que es bueno para todos, etcétera, pero realmente ese gesto tiene una dimensión que al espectador le deja anonadado y decir, esto es de otro mundo, ¿no? Es decir, que te puedas subir al coche con esta persona que hace unos años te arruinó la vida y que miréis juntos en la misma dirección, que es el futuro, etcétera, me parece que tiene, o sea, que aunque sea muy pragmático y muy práctico, es descomunal. O sea, me parece que es ella tiene que tener interiorizada una concepción de lo que es el ser humano que es realmente espectacular. A mí ella me parece una mujer muy, muy especial, es verdad, porque es lo que, o sea, todo lo que estás diciendo. Una cosa es, una cosa es decir, bueno, que se arrepientan y otra cosa meterte en el coche con él, o sea, efectivamente. Pero es que creo que eso parte también de su política, de su manera de estar en el mundo y también de la de él, porque él también va a esos encuentros con una mirada en el futuro. O sea, cuando la gente ha militado, cuando la gente incluso ha militado en el espanto que fue ETA, hay en esas personas una creencia en algo más allá, en una causa. La causa estaba completamente equivocada, los medios no podían estarlo más, no puede ser más terrible el camino que eligieron, pero sí es gente que cree en hacer las cosas por algo más allá de lo a título personal. Entonces, conociendo a estos dos, ¿por qué participan de la película? Yo me lo preguntaba, digo, esto a ellos les avergüenza enormemente, es una cosa de la que preferirán probablemente no volver a recordar, pero lo hacen también por decir, si se puede aportar algo, si podemos aportar algo. Eso fue cuando yo les pregunté, esto os va a remover mucho, esto incluso no sé, yo no sabía el efecto que iba a tener la película, pero podría haber sido muy negativo también para ellos, es que no lo sé. Les dije esto y me dijeron, bueno, queremos aportar. Entonces es que creo que la gente, hay ahí bueno, hay algunas personas que,
que van más allá de... Y creo que en el País Vasco está muy presente porque es una cosa que se ha vivido en sociedad. No se ha vivido como una víctima de manera individual, se ha vivido en sociedad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Otra vez estamos ante dos, porque la inmensa mayoría de la gente que ha participado en ETA no ha hecho esta autocrítica ni de lejos, ni de lejos. Pero bueno, esta gente que la ha hecho ha dicho, vamos a aportar. Por eso también el llevar flores, por eso también el hacerlo de una manera pública, porque él podía haber ido a llevar flores él solo, pero es que ese gesto entonces no tiene el mismo valor que si lo haces delante de los demás el día que están los demás. Es otra vez públicamente decir, esto estuvo mal. Además lleva una flor blanca como símbolo de lo que está por venir, ¿no? Tenemos que ir terminando, quiero hacerte un par de preguntitas más. Me estabas hablando de que ellos no piensan solo en sí mismos, ¿no? Sino que tienen como No sé, una... yo quiero recalcar que son ellos, o sea que creo que hay muy poca gente que ha hecho este ejercicio. Muy poca. Claro, no, pero me refiero a eso, que piensan, bueno, pues que ellos dieron la vida por una causa equivocada, pero son personas, bueno, pues que les quieren tener un ideal por el que luchar y ahora se dan cuenta que el ideal es contribuir a una sociedad mejor, etcétera. Vale, hoy vivimos en una sociedad que es hiper individualista, pienso yo, ¿no? Donde el otro es una amenaza potencial. El compañero de trabajo que te puede pisar el puesto, el inmigrante que me puede traer problemas económicos y atracarme, el del partido contrario no digamos. Incluso en las relaciones personales, ¿no? y de pareja vemos que en la sociedad hoy existe como un miedo al otro. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, desde el Encuentro Madrid, en toda la trayectoria de estos años en los actos que hemos organizado, siempre partimos de la base de que el otro es un bien, es una oportunidad, es una ocasión que merece la pena no perderse. Yo creo que de esto también trata tu película. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que a mí ¿por qué me impactan esos encuentros cuando leo? Porque creo que son dos personas mirándose y escuchándose. Y cuando dos personas se miran y se escuchan, eso es muy... porque nos cuesta mucho, o por razones políticas, como dices, o por miedo, o por lo que sea, pero nos cuesta mucho escuchar. Miramos al otro con nuestra preconcepción del otro, a menudo. Es una manera de protegernos, es una manera de... Pero creo que sí, que el ejercicio de escuchar y de sentarse delante de otra persona a verla, eh, bueno, pero para eso hay que tener una tranquilidad personal también. Hay que, si uno tiene miedo, pues cuesta sentarse. Y creo que vivimos en una sociedad en la que se potencian los miedos. ¿Por qué se le saca otra vez partido al miedo? Porque la gente con miedo pues es más fácil de manejar también y es más fácil de dirigir en una dirección o en otra. O sea, el miedo es o sea, Muy rentable. muy rentable, el miedo es muy rentable, muy rentable. Entonces creo que es un ejercicio personal de decir, a ver, ¿a qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué me quieren asustar? Y hacer ese ejercicio personal, pero es difícil porque sí, porque está muy potenciado. Antes en la presentación recordaba a nuestros oyentes o videntes o como se diga, que el lema de este año del Encuentro Madrid es más allá del optimismo, la esperanza. El optimismo es una actitud, es un estado de ánimo. La esperanza es más bien una certeza, ¿no? Una confianza razonable. ¿Tú qué crees? ¿Que tu película ofrece una mirada sobre el ser humano y sobre la sociedad optimista o esperanzada? Yo creo que esperanzada, yo creo que esperanzada. El optimismo es como un estado de ánimo, ¿no? Es como, el optimismo es muy bonito, es muy dinámico, ¿eh? Es el que ve la jarra siempre medio llena, o sea, es una cosa muy, muy positiva. Pero la esperanza es una luz al final del túnel, ¿no? Eh, yo creo que en la película hay esperanza porque el túnel de ETA es muy oscuro, ¿eh? Muy oscuro y han quedado muchas heridas. A mí eso me ha sobrecogido también rodando allí.
es mucho trauma y con motivo. Entonces, yo creo que en lo que hacen estas personas, en gente como Maisabel, dices, bueno, y aunque sean muy pocos también del otro lado, es decir, hay gente que se ha dado cuenta de que ese no era el camino y esto es una esperanza. Y se puede convivir, es muy difícil, hay mucho trabajo que hacer, pero se puede convivir o se puede intentar. No sé, yo creo que sí, que la película tiene esperanza. Porque esto que hablábamos antes del miedo rentable, ETA, fíjate si sacó renta del miedo. Es que también, ¿por qué duró tanto? ¿Por qué duró tantas décadas? Es que ese miedo es muy potente. Atenaza a una sociedad que no responde. Fíjate cuántos muertos tuvo que haber para que la sociedad saliera a la calle, de verdad, a decir, basta ya, ¿no? El miedo es un arma. Entonces, ¿qué presenta la película? Gente que no tiene miedo. Gente que no tiene miedo de sentarse delante del otro, de escuchar por los dos lados. Bueno, yo creo que inspiran, ¿no? No sé. Tiene gente que no tiene miedo o que deja atrás el miedo, ¿no? Que deja atrás el miedo o que no permite que el miedo la atenaza. Sí. Pues Iciar, muchísimas gracias por la película, por la conversación, que ha sido como siempre interesante. Espero que no vuelvan a pasar otros 10 años desde la última vez que nos vimos. Yo creo que esta película efectivamente hace bien al que la ve. Animo al que todavía no la haya visto que la vea, porque es una experiencia, es una película que te hace vivir una experiencia buena y, como decías tú ahora, esperanzada. Muchísimas gracias, Iciar, gracias a ustedes por seguirnos en esta conversación telemática. Les emplazamos a seguir el programa del Encuentro Madrid. Hasta entonces, hasta la próxima ocasión. Adiós y muchas gracias. Gracias, Juan.